Bueno, viendo entonces el tema fuerza y la graficación vectorial, vemos que este B, que tiene dos rayitas, lo que significa el módulo de B, me da el tamaño que tiene este vector o esta flechita. Fíjense cómo ahí va a 25, si lo achico va a 7,1, lo vamos a poner así para anotar. Ahí está en 10, 15, 20, 25. O sea, ¿qué me está dando entonces el primer número? Lo largo del vector. Largo. Me da el largo del vector, independientemente de hacia dónde yo lo ponga. Bueno, vamos a hacer al revés. Ahí me daba 20, si yo lo pongo así y le pongo el 20 para este lado, igual voy a tener 20. O sea, no interesa, me da el largo, no interesa cómo esté. Ahora bien, el segundo número, ¿qué es lo que me está dando? Los grados. Los grados. Los grados, o sea, desde el eje X hasta el vector, ¿cuántos grados tiene? ¿Por qué? Porque no es lo mismo, ¿sí? Tirar una piedra, por ejemplo, con esta cantidad de fuerza de 21, ya veremos las unidades, Newton la unidad de fuerza, en este ángulo hacia arriba, que tirarla así, horizontal. Evidentemente va a caer de otra manera, va a caer a distinto lugar. O tirarla para el otro lado, ¿no es cierto? Bueno, entonces, con estos dos, con el módulo y el ángulo, nosotros podemos ya posicionar un vector. Es decir, podemos decir hacia dónde va a estar orientado ese vector y ahí analizar un poquito más la fuerza. Los otros dos números, en realidad, son otra forma de referenciar este vector con otras coordenadas. Si ustedes se fijan, tiene una X adelante y este tiene una Y. Entonces, en realidad me está diciendo, suponiendo que yo salgo del punto, o sea, considerando donde inicia el vector, me dice cuánto tiene en un eje y en otro eje. En este caso me está diciendo que en el eje Y, en el eje X tiene 20 milímetros y en el eje Y tiene 10 milímetros. Si yo en cambio lo pongo acá, me va a decir que en el eje X tiene 20 y en el eje Y tiene 5, y así lo puedo poner donde sea. A ver si 20 va a ser difícil lograrlo. Ahí tengo 20. En este caso me dice que tengo 12 en el eje X y 16 en el eje Y. Son dos formas de graficar un vector, ya sea con el módulo, que es el largo, y el ángulo que tiene, o con sus coordenadas en un eje X e Y. Bueno, ¿y qué es lo importante del vector? Bueno, esto se los doy ahora, después lo vamos a ver más adelante, pero al yo tener vectores, y normalmente, como les he dicho, sobre un sistema cualquiera, puede haber muchas fuerzas que intervienen. Vamos a ponerla así, y la vamos a llevar, ahí. Puede haber muchas fuerzas que están interviniendo, y la ventaja de trabajar son vectores es que yo las puedo sumar. ¿Cómo es eso? Bueno, yo podría hacer una suma de estos vectores para que me dé una resultante que en este caso automáticamente me lo resolvió, y es este valor. O sea, todas estas fuerzas, que son 3 en este caso, ¿sí?, las podría reemplazar por una única fuerza de este tamaño. ¿Y eso es útil? Ni te cuento si es útil. Porque es mucho más simple. Después, cuando quiera trabajar para muchos modelos, para muchos análisis, considerar una sola fuerza y no considerar cómo afecta cada una de las fuerzas que yo tengo en mi sistema. Es decir, a ver, si en una bicicleta, cuando yo voy, tengo la fuerza del viento que me frena, tengo la fuerza mía que hago en los pedales, tengo la fuerza del rozamiento en las ruedas, tengo, agreguemos que vamos en subida, o sea que tengo una fuerza
que es la fuerza de gravedad que me tiende a bajar con la normal. Las dos fuerzas, y ya vamos a ver. Son como 5 fuerzas ahí nomás. Y yo quiero saber cuánta fuerza tengo que hacer para moverme. Bueno, si yo reemplazar esas 5 fuerzas que mencioné por una sola, podría trabajar con esta sola y decir, bueno, yo tengo que hacer esta cantidad de fuerza para moverme, como está el azul acá, y en el sentido que me lo dice el azul. Bueno. Preguntas hasta el momento. Ninguna, profe. Bien. Lo que vamos a ver ahora es cómo hacer... Vamos a dejar de compartir. Vamos a abrir la pizarra mía. Como primer medida, para poder inclusive ustedes... esperen que se me queda sin batería la notebook. Ahora sí. Bueno, si alguien ya entró al Classroom, verán que en sistema de fuerzas hay 3 tareas mostradas. Sí, ahí vi. Les voy a mostrar el resto. Así abrimos lo que hay acá. Profe, hay una simulación. Está eso, cosa que estaba Claro, usando está la simulación, que es lo que vimos recién. De hecho, para aquellos que tengan celulares, si tienen iPhone, les quiere cobrar. Eso les pasa por tener iPhone. Como siempre es premium el iPhone, entonces te cobran por tener iPhone. Pero si tenés Android, normalmente lo puedes bajar gratis a la simulación FET. Y en la computadora también accede gratis. Con buscar FET Colorado, les va a aparecer seguro. Es una aplicación que tiene un montón de simulaciones en distintas áreas de las ciencias que les sirve para hacer experimentos experimentos simples, de cómo funcionan determinadas cosas. Y hay otro link de EduMedia que tiene un montón de experiencias de física en fuerzas, que no las vamos a ver todas, pero que sí les van a servir útil para aprender y para experimentar cómo trabajan las fuerzas. Profe, ¿por qué pusiste como si fueran 3 trabajos separados? Porque después me avivé que esto va como material y no como trabajo. Recuerden que el Classroom lo estoy usando recién con ustedes. Profe, una pregunta, ¿tenemos que ponerlo como entregado entonces a eso que es un material? No es problema, de eso yo lo discrimino. El que sí van a tener que entregar es este. No digo, porque si no nos va a parecer como que no lo entregamos al trabajo. Sí, ponele como entregado y listo. Bueno, este trabajo sí tienen que hacerlo, y es lo que yo les voy a explicar cómo graficar una... Vamos a ir acá. Y ahora lo pegamos acá. ¿Dónde tengo mi pizarra? Bueno. Ese trabajo que les abrí recién, entonces, es el que ustedes van a tener que completar como tarea. Tienen toda la semana para hacerlo. Profe, esta semana sí. También la otra. ¿El miércoles que viene feriado? Tienen una semana, salvo que haya feriado, tenés la otra. Bueno, a ver. No creo que sea feriado. No, por eso, tienen una semana.
¿Cómo graficar? Bueno, yo acá tengo una regla. Esta regla no tiene números, pero evidentemente podríamos interpretar que, lo voy a escribir abajo y lo voy a poner ahí. No, vamos. Este podría ser tranquilamente el 1 centímetro. Este podría ser el 2 centímetros, este el 3 centímetros, y obviamente acá van los 0,5. ¿Sí? Este el 4. Bueno, ¿qué es Profe, eso no escala? son pulgadas. Perdón, Juan, no te escuché. Que pareciera que la regla es de pulgadas, pero no sé. Sí, es probable que sea de pulgada como está dividida, porque la aplicación, a ver, es Wacom, y Wacom son marcas norteamericanas y probablemente Ya utilicen. acá usan mucho pulgadas. Sí, sí, sí. No me fijé que se puede configurar, porque nunca la he usado así como regla. Ya lo voy a investigar eso. Bueno, ¿cuál es el tema? Cuando yo voy a graficar un vector, necesito manejar escala. ¿Y qué es la escala? Bueno, a ver, porque si yo tengo que representar, recuerden ustedes, la unidad de fuerza. La unidad de fuerza es el newton, que se grafica, o su símbolo es la N. ¿Sí? Eso para el sistema internacional. El newton es una unidad de fuerza, una unidad derivada. ¿Y cuál es el tema? Si yo, no es lo mismo, o sea, a ver, si a mí me dicen representar como en este caso 15 newton, perfecto. Entonces yo puedo decir, bueno, 15 newton, hago una línea cualquiera. Bueno, pero ahora en la misma representame 200 newtons. Uy, ¿cómo hago hacerla más grande que esta? Y si alguien me dice, representame 45 newtons, porque a lo mejor tengo 3 fuerzas de esas, bueno, yo necesito una escala. ¿Qué es una escala? Lo mismo que usan en dibujo técnico, Sí, que para entiendo yo dibujar ya han Sí, para hacer utilizado. los planos y eso. grande Porque o pequeño. la escala es representar un tamaño, una medida, pero más chico. Exacto, o más grande, o más Porque si grande. es demasiado Bueno, lo pequeño, mismo, igual es acá. Es exactamente lo mismo. Es decir, la escala, en realidad la escala tiene un montón de usos. Se usa en dibujo técnico para representar una medida en otra medida más chica o más grande. Se usa en geografía, en los mapas. Si ustedes se fijan con cualquier mapa, van a ver que abajo el mapa tiene como una cosita así, con unos cuadraditos, 3 o 4, y entonces dice 0, 200, qué sé yo, 200 kilómetros. Entonces, ¿qué me dice eso? Bueno, me está diciendo que este largo son 200 kilómetros. O sea que la mitad van a ser 100 y esta mitad va a ser 50. Entonces yo sobre el mapa, tengo un mapa cualquiera, y agarro y digo, bueno, a ver, si este largo son 200 kilómetros, yo con una regla voy a medir esto, y me fijo, de acá a acá hay 200 kilómetros, y de acá a acá tengo 150 más, o sea, esta isla tiene 350 kilómetros. Bueno, el mapa tiene eso, es la misma escala que se usa en dibujo técnico y la misma escala que usamos acá en fuerza. ¿Cómo lo hago a calcular? Bueno, yo reitero el cálculo, hay muchas formas. Si alguien tiene otra, por favor me lo dice. Normalmente yo defino una escala en base a mi conveniencia, es decir, si yo tengo que graficar 200 newtons, a ver, espere que pongo el auricular, porque hay un poco de
Hay alguien que tiene prendido el micrófono y es interferencia. Que lo pague. Bueno, a ver, si yo tengo que graficar 200 newtons o 15 newtons y tengo mi hoja, bueno, tendré que ver una referencia para que me entren todos, porque en el mejor de los casos, estos 200 newtons, si yo los quiero representar que 1 centímetro sea igual a 200 newtons, cuando quiera representar 15 newtons me va a quedar muy chiquitito. ¿Por qué? Porque la proporción es justamente como maneja ahí, regla del 3. Es decir, si vamos a hacerlo al revés para no hacerlo ahí, 200 newtons es 1 centímetro, 15 newtons, ¿qué voy a tener que hacer? Hay que dividir, me parece, profe. Claro, 200. en realidad yo lo que hacía es multiplico acá y después divido por esto. O sea, como bien grafica ahí, yo hago 15 newtons y se los voy a poner con unidades para que vean que la matemática siempre funciona. Por 1 centímetro sobre 200 newtons. ¿Por qué? Porque fíjense que el newton con el newton lo simplifico y me queda 15 sobre 200 para saber el tamaño. 15 sobre 200 me va a dar un tamaño muy chiquito porque me da 0,075 que, bueno, cuando yo hice esta simplificación me quedó el centímetro, o sea que esto es centímetros. Ven cómo inclusive todo lo que aprendemos de simplificar fracciones y demás tiene validez siempre. Entonces no me sirve a mí graficar en esta escala de 200 newton 1 centímetro porque no voy a poder graficar esta medida. ¿Cómo hago graficar menos de 1 milímetro? Porque esto es, si lo pasamos a milímetro, y fíjense cómo de a poquito vamos haciendo lo que vimos antes, es 0,75 milímetros. ¿Por qué es eso? Y bueno, corro la coma, un lugar de centímetro a decímetro es 0,75 milímetros. O sea, ni 1 milímetro no me sirve. Entonces, ¿qué hago para poder graficar estas tres unidades que tengo? Bueno, vamos de nuevo. Vamos a ir más abajo. Yo puedo tomar la más chiquita y voy a comparar las dos. Entonces, a ver, si 15, es más, lo que es lo más cómodo tratar de hacer es asociar de manera directa, lo habrán hecho ustedes en la escala. Entonces yo podría decir que 15 newtons, vamos a hacerlo en azul, sea igual a 1,5 centímetros. Y pero no uso un centímetro, no importa. Pero ¿por qué usar esta relación? ¿Por qué creen? ¿Por qué es más fácil de graficar? Claro, porque me va a ser fácil, porque entonces yo sé que por cada centímetro que yo haga tengo 10 newtons. Porque si 15 es 1,5, 10 newtons va a ser 1 centímetro. Claro. Y 20 newtons van a ser 2 centímetros. Entonces, cuando a mí me pidan Es una forma graficar, de equivalencia. claro, Para que sea más fácil. 45 newtons, lo voy a hacer en 4,5 centímetros. Y 200 newtons, 20 centímetros. Esto es una forma práctica de encontrar graficar, es decir, buscar una, cuando me lo permiten, buscar un valor de equivalencia de escala que sea muy favorable y fácil para trabajar yo. ¿Está mal? No, está fantástico poder hacerlo, porque eso hacemos todo cuando estamos desarrollando elementos, tratamos de hacerlo lo más parecido posible a la realidad y hacer que cada newton valga
cada 10 newton valga 1 centímetro, está muy piola. Ahora, si no se puede, si yo tengo que poner una escala, lo que tengo que hacer es trabajar con las proporciones como hicimos acá. O sea, yo defino una escala determinada y ahí grafico. Bueno, entonces, ¿cómo voy a graficar ahora? Bueno, vamos acá. Vamos a correr esto. Esperen que acá estuve trabajando y no lo borré. Esto para mis alumnos de ingeniería, quédense tranquilos. ¿Es difícil, profe, todo eso de ahí? No, esto es álgebra, lo mismo que ven ustedes de pasaje de término, ¿sí? Nada más que acá para evitar trabajar con números, vos trabajás con letras y después reemplazás, y termina siendo que esta simple ecuación, yo lo que necesito, el problema acá era despejar esta x. O sea, ¿cuánto vale la x en esta ecuación? Entonces se trabaja y se logra llegar a algo de este estilo y que hay una forma matemática de resolver. Es lo mismo que despejar como despejan ustedes. Pero esperen que... Parece complejo. No, y bueno, como todo. O sea, como cualquier actividad que yo hago parece difícil si nunca la hice antes. Vamos a venir para este lado y listo, así. Denle un celular a alguien que nunca lo haya visto y no va a saber ni cómo prenderlo. Mi abuelo. Claro. Pero una vez que le agarró... Bueno, entonces, vamos a graficar directamente estos 45 newtons. 45 newtons en una escala que vamos a definir nosotros con nuestra regla. Entonces, si yo les doy una escala que sea que 10 newtons, esto es la escala, 10 newtons van a equivaler a 1 centímetro. ¿Cómo sé cuántos centímetros lleva que tengo que graficar los 45 newtons? ¿Qué hago? Hago las proporciones o lo que antes se llamaba regla del 3 simple. Es decir, la escala mía es esta. Yo la definí, 10 newton, 1 centímetro. 45 newton, ¿cuánto tengo que graficarlo de largo? 4,5. Claro, por un lado, porque lo estoy viendo casi fácil, pero si yo lo tengo que calcular, recuerden ustedes, yo tengo que hacer esto. Acá multiplico y acá divido. Es decir, yo hago que mi valor de escala a dibujar, al que yo llamo X, es igual a 45 por el centímetro, que es mi escala, sobre los 10 newtons. Y ahí entonces trabajamos. El newton con el newton se simplifica, me queda 45 por 1 dividido 10 centímetros. Esto es igual a 4,5 centímetros. Entonces, ¿cómo voy a graficar yo? Bueno, si acá tengo el 0, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5. Este es mi vector fuerza 1, que así la llamo. ¿Por qué la llamo fuerza 1? Bueno, porque normalmente todos los científicos, ingenieros y técnicos no les gusta complicarse la vida
Entonces, en vez de ponerle a la fuerza nombres, qué sé yo, de personas, por ejemplo, podría llamarse Juan, Adrián, Roberto, no, le ponemos números, fuerza 1, fuerza A, fuerza B, ¿sí? Fuerza G cuando va para abajo, fuerza E. Son nombres simples, ¿para qué? Para no complicarnos la vida, simplemente. Profe, ¿cómo Sí, hacemos el doctor? Por ejemplo, ahí veo en el trabajo que hay que hacer con un ángulo de 45 grados. bien. A ver, esto es la escala. Sería, Entonces, profe, en este caso, yo no te definí cómo tenés que graficarla a esta fuerza. Es decir, vos la dibujaste así, la quisiste dibujar vertical, está bien, mientras tenga la escala que es 4,5 centímetros en este caso, ¿sí? Que serían los 45 newtons, está bárbaro. La quisiste dibujar inclinada, no hay problema. Ahora, si en el problema yo te digo, ¿sabes qué? A la fuerza 1, hacémela. Es más, vamos a cambiar ahora. Yo te voy a decir, vamos a hacer una fuerza 2 de 60 newtons. La escala que vamos a usar va a ser de 20 newtons por cada centímetro. Y me la vas a graficar en un ángulo θ igual a 30 grados. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que va a tener con respecto al eje X, no me quedó muy derecho el eje X, esto es θ, o sea 30 grados ahí. Entonces, ¿cómo lo vamos a tener? Bueno, primero vamos a saber de qué largo la tengo que hacer a esta fuerza 2. Entonces, vamos a aplicar la regla de las proporciones. Yo sé que 20 newtons es 1 centímetro. Esa es la escala que me dijeron o que yo me impuse. Entonces, 60 newtons, ¿qué hago? Las proporciones. O sea, multiplico acá y divido acá. Entonces, 60 por 1, 60 newtons por 1 centímetro sobre 20 newtons. Esto me da, newton con newton, 60 por 1 sobre 20 en centímetros. Y es igual a 60 dividido 20, es 30. igual a 3. Sí, 3 sería 3 3 centímetros. centímetros, perfecto. Entonces, yo voy a tener que dibujarlo de 3 centímetros. Ahora, ojo, porque a mí me dice que aparte de los 3 centímetros, tiene que estar a 30 grados. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Poner un transportador. Primero voy a plantear mi eje. O sea, yo voy a tener un eje. Lo vamos a hacer con línea más finita. ¿Sí? Yo acá tengo un eje. Hey, le erré el... Tengo un eje, acá voy a plantear el otro eje para saber que tengo eje X e Y, que está a 90 grados. Normalmente los ejes se ponen a 90 grados. ¿Sí? Esto es X. Esto es Y. Y ahora me dice lo grafico a 60 grados. No, a 30 grados, perdón. Entonces voy a agarrar un transportador, que entiendo todos saben utilizar, y acá, sobre esta línea, sobre esa línea voy a tener que graficar mi fuerza. Bueno, a ver cuánto. Bien, entonces voy a agarrar mi regla
yo ya tracé la línea de acción. O sea, sobre esta línea que vemos acá, yo tengo que tener mi fuerza 2. Bien, ¿y de cuánto es el largo que dijimos que tenía la fuerza 2? ¿Cuánto es el largo que tiene que tener? 3 Bueno, centímetros. 3 centímetros. entonces me voy a poner acá sobre el centro de mi eje, o sea, este es el valor 0, 0 de X y 0 de Y, a partir de acá empieza, y de ahí voy a poner la regla suponiendo que esa liñita grande es el 0, y tengo que medir 3 centímetros, o sea, tengo uno acá, uno ahí, otro acá y otro acá. O sea que a mí me da, vamos a sacarlo, me quedó un poquito arriba de la otra, pero a mí me da que acá, justo ahora no, ahí está. Ahí termina mi vector F2. O sea que yo ahora si lo voy a graficar, voy a poner de nuevo acá y voy a trazar una línea ya gruesa para decir F2 es todo esto que vemos acá. O sea, va desde 0, recorre todo esto hasta ahí. ¿Por qué? Porque ahí tengo mis 3 centímetros, que es lo que yo medí acá. Ahí. Y es más, ¿qué más puedo graficarle? Bueno, si dice que tenía 30 grados, yo entonces voy a representar θ, por decir un nombre de ángulo, igual a 30 grados. Y ahí tengo representado mi fuerza según lo que me pidió, en este caso, el ejercicio. Recuerden ustedes que en este cuadrante yo puedo representar hasta 90 grados. O sea, 30, 60 debe estar por ahí, y acá llego a 90 grados. Si me piden más, sigo yendo para este lado con el transportador. Hasta 180 grados que llegaría acá. Y después podría seguir girando y sumando grados, que no, normalmente ustedes no lo van a utilizar. ¿Preguntas? Ninguno, profe. profe. No, creo que No, yo lo entendí. Queda todo No, claro. profe. Bien, yo voy a subir esto entonces al campus, como para que les quede para consulta por las dudas, y resuelvan, tienen una semana para enviarme ese trabajito. Los que quedaron rezagados de la clase pasada de enviar las 3 equivalencias de velocidades, también háganlo, así yo les Profe, voy subiendo el campus. Sí. en el TP dice que hay que entregar, va, el último día es el 19. Ah, porque está la fecha, porque ese es el que ya tenía preparado el año pasado y no me fijé en la flecha. Como lo cargué en PDF, no le actualicé. Acá dice, Profe, y eso hay Pero que dice dejarlo. 19 de abril. claro, sí, porque es la fecha que teníamos el año pasado. Ah, bueno. No se Abajo del todo preocupe. está, creo. ¿A dónde dice la fecha? ¿Al Ah, final? lo último. No la veo. Sí, Nunca la vi. Ah, mira, nunca la vi. ahí. Mira que lo revisé, lo leí todo y nunca la vi. No, bueno, obviamente no es esa la fecha. La fecha es la semana que viene. Casi que teníamos un año más o menos para entregarlo. Sí, no, aparte fíjate en la época que se veía esto, se veía en abril y ahora estamos en junio viéndolo recién. Sí, por eso digo, tenés que entregarlo el Sí, 19 de abril. porque el año pasado no se vio sistema de unidades prácticamente, fuimos derecho a esto porque había que apurar la clase. Pero como está bueno, Directo a los bifes. sí, sí, a ver, simplemente porque había que priorizar algunos conceptos. Teníamos muy pocas clases el año pasado. Bueno, estamos entonces, preparamos este trabajo
Lo entregan, la devolución ya saben la van a tener y para aquellos que quieran jugar tienen las otras simulaciones, estas están muy buenas, de hecho algunas de estas vamos a trabajar. Ven que hay una suma vectorial acá, que ya vamos a ir avanzando, y después hay un montón de aplicaciones de fuerza interesantes y ejemplos. ¿Qué es ese Meet? ¿La próxima reunión? Tenemos reunión ahora en 3 minutos. Bien, bueno. Nos vemos entonces. Hasta el miércoles que viene. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, nos vemos. Nos vemos la siguiente semana, profe. Chao, profe. Chao, profe.